Muy buena. En este vídeo vamos a explicar qué es esto de la matriz adjunta y para qué sirve, ¿vale? Lo primero que tenéis que saber cuando hablamos de una matriz adjunta es que siempre la tenemos que hacer sobre una matriz cuadrada. Nunca podréis hacer la matriz adjunta de una matriz que no sea cuadrada, ¿vale? Después vais a entender el por qué. Cuando os pidan la matriz adjunta, pues siempre se puede escribir como A de J y a continuación la matriz entre paréntesis. La matriz adjunta se va a calcular hallando los adjuntos de cada uno de los elementos de esa matriz. Entonces, vamos a recordar antes lo de los elementos de la matriz, que serían estos. Aquí he puesto una matriz cuadrada de 4×4 y sus elementos con letras y números pues serían estos, ¿vale? Os recuerdo que los subíndices de abajo indicaban la fila y la columna a la que correspondían. Entonces, por ejemplo, este elemento de aquí corresponde a la fila 3, columna 3. Este elemento corresponde a la fila 4, columna 1, ¿vale? Eso en primer lugar. Segundo, necesitamos para hallar la matriz adjunta dos cosas. Una tabla de signos, lo voy a poner aquí. Una tabla de signos. La tabla de signos siempre se hace de la misma manera. Si mi matriz es de 4×4, pues yo dibujo una matriz en la que mi primer elemento, el elemento que ocupa el lugar A11, le voy a poner un positivo. Y a continuación voy a ir poniendo negativo, positivo, negativo, positivo, por cualquier lugar por donde me mueva en la matriz. Entonces, en este caso, si vamos a empezar positivo, negativo, 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 positivo, negativo. Esto hubiera salido de la misma forma si yo hubiera seguido otro orden. Si yo hubiera empezado, por ejemplo, hacia abajo, de esta forma, positivo, negativo, 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 positivo y negativo. ¿Vale? Siempre va a salir la tabla de signos de la misma manera. Recordad que siempre tenéis que empezar por este en positivo y ya a partir de ahí vais cambiando. Segunda cosa que necesitamos para calcular la matriz adjunta. Los menores. Vale, ¿qué significa esto de los menores? Los menores se suele representar como una M y J. ¿Vale? Un menor, por ejemplo, el menor M y J, es un determinante que se va a calcular eliminando la fila I y la columna J. Vuelvo para atrás. Fijaros aquí en mi matriz A. Si yo quiero calcular el menor 2, 2, por ejemplo, el menor que corresponde a este elemento, ese menor es un determinante que se calcula eliminando la columna y la fila que pasa por el elemento A22. Entonces, lo voy a borrar la tabla de signos y lo voy a poner aquí. El menor M22 es un determinante que resulta de los elementos que quedan al eliminar la fila y la columna que pasa por el elemento A22. ¿Vale? A34 y la última fila A41, A43 y A44, ¿vale? Yo he escrito en este determinante de aquí los elementos que a mí me han sobrado al eliminar la fila y la columna. ¿Veis? Bien, ¿verdad? Supongamos, voy a ir para atrás, supongamos que a mí me piden hallar el menor A sub 4×4, por ejemplo. Vale, voy a borrar aquí también. No me deja más. Borro aquí. Este es el A sub 2,2. Un momentito.
A sub 3, 2 y A sub 4, 2. Imagina que a mí me piden hallar el menor M44. El menor M44. Elimino fila y columna que pasa por ese elemento. Y a mí me queda aquí un determinante 3×3. Pues ese determinante formado por los elementos que sobran sería el menor M44, ¿vale? A23, A31, A32 y A33, ¿vale? Bien, pues ¿cómo se calcula la matriz junta? Vuelvo hacia atrás. La matriz junta de A se calcula escribiendo el signo que corresponde según la tabla de signos y el menor que corresponde eliminando la fila y la columna correspondiente, ¿vale? Por tanto, como yo voy a calcular un adjunto por cada uno de los elementos de esta matriz, pues tendré que hacerlo en este caso como una matriz de 9 elementos, 3×3, pues yo tendré que calcular 9 adjuntos. Entonces vamos a hacer el primero. El A11, el adjunto correspondiente al A11, lo voy a poner así. No sé cómo escribirlo. Vamos a poner el adjunto de A11 será, según mi tablita de signos, yo tendría esto, por lo que el primero es positivo. Y ahora escribo el determinante que resulta de eliminar esta fila, perdón, esa columna y esta fila, ¿vale? Lo voy a tachar así. Me quedaría el determinante 0,4 menos 2,7. ¿Sí? Y ahora resolvemos este determinante. Como es positivo, yo ya me olvido del signo y calculo este determinante, que es, como ya deberíais de saber, 0 por 7 menos 4 por menos 2. ¿Vale? Resolviendo esto nos queda que esto es igual a 8 positivo. ¿Vale? Entonces ahora voy a ir escribiendo la matriz junta aquí atrás. Como es una 3×3, vamos borrando aquí. Todo esto sobra. Y la adjunta de A va a ser igual. Aquí hemos dicho que nos ha salido un 8. Seguimos. El adjunto del elemento A sub 1, 2. ¿Cuál es el elemento A sub 1, 2? Pues el menos 1, ¿verdad? Este de aquí. ¿Qué signo tiene? Negativo. ¿Cuál es el determinante que me queda cuando elimino la fila y la columna? Menos 2, 4, 0 y 7. Y ahora calculo ese determinante de ahí. Me quedaría menos 14, es decir, 14 positivo. Lo escribo. ¿Vale? Y voy a parar el vídeo, voy a calcular los demás adjuntos y os los pongo en un momento. Bien, pues ya estoy de vuelta. Aquí os dejo los elementos de la matriz junta de A. Me faltarían calcular los dos últimos. Así que vamos a hacerlo aquí. El adjunto del elemento A sub 3, 2. Pues lo primero que hacíamos era mirar el signo, en este caso negativo, y el determinante que resulta al eliminar la fila y la columna que pasa por el elemento A sub 3, 2. El determinante sería el 1, 2, menos 2, 4. 1, 2, menos 2, 4. Este determinante sería igual a menos 1 por 4, 4, menos 2 por menos 2, menos 4. Es decir, 4 más 4, 8, con el menos de delante, menos 8. Y el adjunto del elemento A sub 3, 3,
lo primero el signo, positivo, y después el determinante que nos queda, que sería el 1 menos 1, menos 2, 0. Este determinante es igual a 1 por 0, 0, menos 2 por menos 1 son 2, menos 2. ¿Vale? Lo ponemos aquí atrás, menos 8 y menos 2. Bueno, pues esta sería la matriz adjunta de la matriz A que teníamos al principio, ¿vale? Esta matriz de aquí. ¿Para qué sirve la matriz adjunta? Pues bien, la matriz adjunta la vamos a utilizar para calcular la inversa de una matriz. Entonces, si a mí me piden calcular cuál es la inversa de la matriz A que teníamos antes, yo voy a hacer primero la matriz adjunta y después calcular su traspuesta. ¿Vale? Lo voy a apuntar aquí. Calculo la adjunta de la matriz A y a esto le hago su traspuesta. Y lo divido por el determinante de la matriz A. Entonces, si queréis, como ya tenemos la adjunta de la matriz A, vamos a calcular su determinante y ya así podemos hallar la inversa de la matriz. ¿Cuál es el determinante de A? Lo hago aquí atrás. Borro. ¿Vale? Esto sería el determinante de una matriz 3 por 3. Voy a borrar esto. Menos 2 y 0. El determinante de A sería igual al determinante 1 menos 1, 2, menos 2, 0, 4, 0, menos 2, 7. Vamos a usar la fórmula directamente. Multiplicamos eso de ahí, que sería 0, más esto por esto por esto, que sería 2 por 2, 4, por 2, 8, que además es positivo, porque menos por menos es más. Esto por esto, que nos va a dar 0, más 0. Y ahora menos esto, 2 por 0, que es 0, menos 1 por menos 2, por 7. Esto sería menos por menos más y 2 por 7, 14. Voy a poner 0 más 14. Y el último, que sería 4 por menos 2 por 1. Estos son menos 8. Resolvemos y nos queda 8 menos 6. Es decir, el determinante de la matriz A vale 2. ¿Y cuál es la traspuesta de la adjunta de A? Pues coger esta matriz que tenemos aquí escrita y escribir su traspuesta. 8, 14 y 4. 3, 7 y menos 8. Y menos 4, menos 8, menos 2. Os recuerdo que cuando dividimos toda una matriz entre un número, lo que hacemos es dividir todos los elementos de esa matriz por ese número. Pues terminaríamos el ejercicio dividiendo todos los elementos entre 2. 8 entre 2 son 4. 3 entre 2 lo dejamos como 3 medios. Menos 4 entre 2 menos 2. 14 entre 2, 7. 7 entre 2, 7 medios. Menos 8 entre 2, 4. Perdón, menos 4. 4 entre 2, 2. Menos 8 entre 2, menos 4. Perdona, es que aquí hay un fallo, ¿no? En la traspuesta de A me estoy dando cuenta que me he equivocado. Aquí sería un 2. Por lo que aquí al dividir nos quedaría 1 y aquí nos quedaría menos 1. Y esa sería la inversa de la matriz A. Esto para gustos los colores. O sea que cuando pidan calcular la inversa de una matriz, si no especifican cómo tenéis que calcularla, podéis calcularla utilizando la matriz de los adjuntos, o bien la calculáis usando el método de Gauss-Jordan que ya vimos en el tema anterior.
¿vale? Pero si ya es verdad que os especifican, pues entonces ya sí tendríais que hacerlo de una forma u otra. Si hay duda o lo que sea, como siempre, me escribís por el foro o por correo electrónico.